Sí. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, yo no los veo, se siente un poco extraño exponerle como al monitor mío. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar un poquito sobre es un avance del proyecto de investigación. Continúo. Bueno, para calentar, me gustaría preguntarles qué hace este programa. ¿Tienen 10? ¿Sí? Sí. Yo sé que no me puedo responder, pero ese programa no es un programa cualquiera. Ese programa apareció en 1986 en una publicación de la ACM por un autor, Solway, el cual lo que pretendía era evaluar si los estudiantes podían construir programas que utilizaran varios conceptos juntos. A partir de ahí, este programa se utilizó decenas de veces para evaluar estudiantes y la mayor conclusión es que los estudiantes no construyen programas como este bien, incluso no son capaces a veces de entenderlo. Para entender un programa como este se necesitan al menos dos habilidades. Uno, el comprender el lenguaje de programación, en este caso C++. Y segundo, entender cuál es el efecto de este programa cuando la computadora lo ejecuta. Ese programa se llama Rainfall, porque el autor inicial lo utilizó para calcular el promedio de varios números que son ingresados al programa, y los números eran medidas de precipitación. Decía entonces que para comprender un programa, nosotros tenemos muy claro de que el programa no es solo un texto que le escribimos en un editor de texto, sino que este programa tiene un comportamiento cuando se ejecuta en la máquina. También en algunos lenguajes de programación hay una fase intermedia de compilación, donde, por ejemplo, en C++ se expanden las macros o se expanden plantillas. Entender cómo un programa se ejecuta en la máquina es tan importante que las carreras de computación tienen varios cursos de los cuales uno de sus objetivos es entender la máquina. Ejemplos de esos cursos son los cursos de circuitos, ensambladores y arquitectura de computadoras. Sin embargo, esos cursos normalmente son posteriores a los cursos de programación. Entonces estamos como ante un problema similar al del huevo y la gallina. Para programar bien hay que entender bien la máquina, pero la máquina la comprenden después de los cursos de programación. Sin embargo, una comprensión de la máquina real no es tan necesaria gracias a una abstracción que provee el lenguaje de programación de esa máquina física. Esa abstracción se le llama máquina nocional. La máquina nocional es la percepción que tiene un programador de la máquina física a través del lenguaje de programación. Un programador de C podría creer que la máquina real, un programador de C podría creer que la máquina tiene tipos de datos y es capaz de ejecutar funciones. Y nosotros sabemos que no es así. Un programador de Java podría creer que la máquina es capaz de ejecutar código polimórficamente o de recolectar objetos, recolectar basura. Un autor finlandés, Sorva, dice, amparado con una super revisión de literatura, que para poder programar bien los estudiantes tienen que adquirir una concepción correcta de la máquina nocional. Esa concepción la adquieren los estudiantes a través de las explicaciones que nosotros como profesores hacemos en la pizarra, o las ilustraciones que hay en libros o videos o materiales similares. Si nosotros vemos estos 6 elementos de acá, como profesores, modificar los elementos no es tan fácil. Podríamos crear una máquina nueva o un lenguaje de programación nuevo, más ideal para la educación, pero
tal vez el factor más fácil de afectar son las explicaciones que nosotros como profesores hacemos. Entonces yo tuve una inquietud que es, ¿estarán mis estudiantes comprendiendo la máquina nocional de C++ bien tras tomar un curso de programación tradicional? Entonces lo que hice fue impartir mi curso de programación 2 en el último semestre con clases magistrales, y los estudiantes construyeron modelos mentales a partir de mis explicaciones. Y yo utilicé una técnica para explicar la máquina nocional, que es la contraposición conceptual, y al final del semestre los evalué con coloquios. Voy a explicar estos dos últimos conceptos en las siguientes filminas. Para entender cómo funciona la contraposición conceptual, sea este un ejemplo. Este es un programa que lo que hace es imprimir números primos, recibe dos valores, dos números enteros, son los extremos de un rango. Entre esos dos valores extremos imprime aquellos números que son primos. Si el usuario escribe el rango al revés, entonces se intercambia los valores, igual imprime el rango. Este programa utiliza esta función de intercambio, una función muy, muy común en computación, pero para el estudiante este programa luce perfecto. Yo lo hago en la computadora de proyección, lo ejecuto, el programa falla. Entonces y después les pregunto a los estudiantes por qué el programa falla. Ellos se intrigan porque el programa parecía perfecto. Entonces después ejecuto este programa, hago dibujos en la pizarra de cómo el sistema operativo distribuye ese programa en la memoria de la computadora, y actúo como el procesador ejecutando el programa línea a línea hasta que el estudiante ve dónde falla el programa. Después de que el estudiante ha comprendido la razón del fallo, yo introduzco el concepto que repara el problema. Vuelvo a graficar el nuevo concepto, en este caso el de apuntador, en la máquina nocional, y finalmente lo ejecuto en la máquina de proyección, que ya produce el resultado correcto. Esto yo lo hice una y otra vez con los conceptos que tienen un efecto en la máquina nocional a lo largo del semestre. Y sigue la pregunta, ¿habrán los estudiantes adquirido buenas nociones de la máquina nocional? Entonces, para evaluarlo, lo que utilicé fue una técnica que se llama coloquio, que en el fondo es un diálogo entre el profesor y el estudiante, donde el estudiante realiza una tarea educativa, y es en el fondo una especie como de entrevista. En el caso del semestre anterior yo les daba puntos adicionales a los estudiantes, de tal forma que el que hiciera el mejor rendimiento, el que hiciera la mejor tarea, recibía el total de puntos, y en proporción a ese estudiante asignaba puntos para los demás. El coloquio es una técnica que se utilizó o utilizaron mucho los creadores del construccionismo social, porque permite evaluar tanto el desarrollo efectivo como el desarrollo potencial del estudiante. El desarrollo efectivo es hasta dónde puede llegar el estudiante por sí solo. Es lo que nos encanta revisar a nosotros o evaluar en los exámenes y este tipo de pruebas. El desarrollo potencial es, una vez de que el estudiante llegó hasta cierto punto, el profesor puede decirle que repita la tarea y dándole ciertos apoyos para que sobrepase las limitaciones que tuvo el estudiante en la primera fase. Entonces el estudiante llega a más nivel de desarrollo, ayudado por el profesor, por otro estudiante, por un material, por cualquier otra cosa. Esta segunda fase está más orientada al aprendizaje, la primera más a la evaluación. Entonces, ¿cómo fue estos coloquios? Lo que hice fue un programa muy parecido al primero, solo que en lugar de calcular el promedio, calcula la mediana de un conjunto de valores. Entonces el programa lee valores y invoca esta función que tiene un nombre extraño, porque el programa yo no les dije a los estudiantes qué hacía el programa. Esta función lo que hace es crear un arreglo para alojar los valores que se leen, ordenar leer los valores en ese arreglo, ordenarlo, y después obtener el valor del centro
e imprimirlo. Si el arreglo es de un número par de elementos, entonces se promedian los dos del centro. Este programa tiene un problema que es una fuga de memoria. Solicita memoria dinámica, pero no la elimina. Entonces, el coloquio y la evaluación consistió en que yo les di este programa a los estudiantes y les pedí que hicieran lo que yo como profesor hice a lo largo del semestre. Les di una hoja de papel y les pedí que recorrieran línea a línea el programa dibujando qué hacía la máquina ejecutando ese programa. También grabé las sesiones, pero solo grabé el audio, sin el video. Bueno, esto que está aquí es una representación como las que yo hacía en la pizarra. Esta es la representación del profesor de este programa. El sistema operativo al menos distribuye el programa en 4 segmentos: segmento donde está el código, un segmento para variables globales, el segmento de datos, hay un segmento de pila, normalmente contrapuesto al de memoria dinámica, y se ejecutan 2 funciones. Una de las funciones pide memoria dinámica para un arreglo. Yo les di estos valores de entrada a los estudiantes y ellos tenían que imprimir el resultado. El resultado era 90. Termina la ejecución de una función, se destruyen sus variables locales, igual la otra, pero se deja una fuga de memoria. Eso es lo que se esperaba que los estudiantes hicieran. Bueno, los resultados fueron que 11 de 13 estudiantes activos al final del semestre participaron en los coloquios. Los estudiantes tienen muy claros lo que es entrada y salida de valores, o sea, leer del teclado, imprimir en la pantalla, lo que son las invocaciones de funciones y ejecutar el ciclo for. Algunos incluso detallaban paso a paso cómo se incrementaban las variables. En general, esto fue correcto para todos los estudiantes, entonces no lo incluí en los siguientes resultados. En los siguientes es más relacionados con los errores o deficiencias que tienen los estudiantes de la máquina nocional. Entonces tomé algunos estudiantes, algunos resultados de los 11, y esto fue lo que hizo el participante 2. Este es el dibujo real del participante 2. El participante, él se paró en segmentos, pero no recordaba cómo se llamaban. Por alguna extraña razón, inventó unas variables locales que no estaban en el programa. Las usó para incrementar en el ciclo. Algo muy extraño que yo no esperaba era que algunos estudiantes hicieron las divisiones para acceder al valor del centro, hicieron las divisiones como números reales. Al obtener un número flotante para indexar en el arreglo, se confundían. La mayoría de estudiantes, al ver esto, decían: este programa no funciona, o se cae, o produce valores extraños, o decían: la computadora lo que hace aquí es que redondea, y redondea para abajo, redondea para arriba. De alguna forma, la mayoría llegaron al resultado correcto, pero no por una comprensión correcta de la máquina. Este problema de las divisiones y los módulos enteros fue recurrente, y no es algo no es un concepto que se aprende en programación 2, sino que viene de cursos previos. Bueno, sí. Este estudiante detecta la fuga de memoria y la corrige. El participante 5, igual, divide la memoria, no recuerda todos los segmentos ni sus nombres. Tiene muy claro el concepto de apuntadores, incluso hasta dibuja direcciones ficticias de memoria, solo que para un arreglo de reales agrega un valor de fin de cadena, lo cual no corresponde. Igual tiene problemas con las divisiones enteras. Este otro estudiante, el participante 9, igual no recuerda los nombres de todos los segmentos y tiene reales problemas con la división entera. Esto que está aquí fue al final, en la fase de andamiaje, donde yo le expliqué la división entera y a partir de ahí pudo ejecutar el programa. El participante 11 fue el que obtuvo el mejor resultado. Tal vez el fallo más grande fue el incluir código mezclado con las invocaciones de las funciones. El propósito de la evaluación era cualitativo. Sin embargo, esta tabla muestra algunos puntajes asignados a los estudiantes de acuerdo a los fallos.
En general, se puede decir que los estudiantes tienen como, o llegaron a desarrollar la mitad de la comprensión esperada de la máquina nocional a través de de la enseñanza tradicional. Entonces, esa es la conclusión a la que llevó la evaluación. Y si volvemos a ver el modelo, podemos decir, bueno, ¿cómo todavía podemos mejorar estos resultados? La sugerencia es continuar trabajando aquí a nivel de las explicaciones e ilustraciones que hacemos, y una de las críticas que se hace, y que es ampliamente indicada en la literatura científica, es que los materiales que utilizamos los profesores y los libros son estáticos, mientras que la ejecución del programa es dinámico. Entonces, la solución son visualizaciones. La misma computadora puede hacer la ilustración de cómo el programa se ejecuta. Hay montones de visualizaciones y hay mucha evidencia de que poco mejoran el aprendizaje y la comprensión de la máquina nocional, y que se usan muy poco o nada en los cursos de programación. Hay explicaciones de por qué. En ambos casos, que el estudiante esté en una clase tradicional o esté viendo una visualización, está como un agente pasivo, mientras que las teorías de aprendizaje, en especial el constructivismo, indican que el estudiante tiene que estar activo y tiene que estar motivado. Sorba trabajó en este campo y él hizo lo que podría considerarse la primera visualización construccionista, donde el estudiante hacía el trabajo de la computadora, lo cual no es, a mi parecer, muy motivante, porque es un trabajo pues, repetitivo y un poco, cuando yo hice esto no era un poco obvio. Entonces, y aquí es donde ya va un poco de aporte de mi investigación, mi sugerencia es aplicar teoría de ludificación a las visualizaciones. Ya existen varios videojuegos de programación, dos ejemplos acá, CodeSpells y CodeCommand, pero ellos no visualizan el estado del programa corriendo en una máquina nocional, simplemente usan programas para solucionar un problema que plantea el juego. Entonces el reto aquí es crear una metáfora de la máquina nocional que permita crear un juego con su historia, con su intriga, con sus retos. Y esto queda para otro momento. Estos son imágenes de la propuesta de esa metáfora y de un juego para atender este problema. Y eso sería.